Es bueno para con su pueblo, es bueno para con los justos y los malos, pero especialmente, decía Asaf, Dios ha sido bueno para conmigo. Amén, hermanos. Yo creo que ese debería ser el testimonio de un cristiano. Dios siempre es bueno conmigo. Dios es bueno, hermanos, nunca se le olvide. Nunca lo dude, nunca lo cuestione, nunca se atreva a reprocharle al Señor cuando las cosas no salen como usted esperaba o usted quería. Porque Dios es bueno, pase lo que pase. Amén, hermanos. El hermano John Bishop es un hermano predicador americano que de repente le dio un tipo de hepatitis, ¿no? Meningitis, y quedó completamente paralizado y tomó años de sufrimiento y de trabajo para recuperarse. Cuenta que en sus tiempos más bajos, más oscuros, él se dio cuenta de que Dios siempre es bueno, siempre es fiel, que el Señor nunca lo había dejado. Y después terminaba diciendo: doy gracias a Dios por mi meningitis. Perdió su ministerio, perdió su salud, y decía: doy gracias a Dios por mi meningitis, porque aprendí realmente que Dios es bueno. Dios me enseñó su fidelidad. Y acabando de hacer esa declaración, Asaf aquí en el versículo 1 nos dice en el versículo 2: en cuanto a mí, pues casi se deslizaron mis pies. En otras palabras, oiga bien, ¿qué les puedo decir de mí, hermanos? Dios nunca me ha fallado, pero yo sí le he fallado al Señor muchas veces. Amén. Dios nunca me ha fallado a mí, pero yo sí le he fallado a mi Dios. Alguien dijo: todo lo bueno que hay en mi vida es por la gracia y la fidelidad de Dios. Todo lo malo, todas las fallas y los errores, las resbaladas y las caídas, son por mi culpa, por mi debilidad y por mi infidelidad. Yo he estado en mi oficina con hermanos que les ha ido mal y han dicho: pero yo hice todo lo que Dios me decía que tenía que hacer. ¿Y sabe lo que están diciendo? Dios tuvo la culpa, porque yo hice todo lo que yo tenía que hacer. Dios me falló, aunque no lo digan abiertamente, pero cuando están diciendo: yo he tratado. Un hermano en mi oficina me dijo: se divorció, fracasó en su matrimonio, andaba bien mal en su vida. Me dijo: pastor, tratamos, hicimos la lucha y no funcionó. No, realmente no hiciste la lucha, porque Dios no falla. Lo que estás diciendo es que hiciste todo lo que Dios te pide y Dios fue el que te falló. No, Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Amén, hermanos. Hermano, hermana, si las cosas no son lo que debieran de ser en su vida, aún a pesar del tiempo que usted tiene de ser cristiano, no es porque Dios le haya fallado, sino porque usted en algo falló. Pero márquelo, usted falló en algo. Si alguien falló, no fue Dios, fuimos nosotros. Porque Dios es siempre fiel. Dios es siempre bueno. Asaf dijo: casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies. De ahí viene el término: andaba resbalado el hermano, la hermana, ¿verdad? Asaf aquí comienza a contarnos lo que estaba ocurriendo en su vida, lo que estaba pasando por su mente y por su corazón. Alguien dijo: caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan por el corazón de un cristiano y de una cristiana. Déjeme decirle: Dios mira el corazón. Y aquí Asaf simplemente está siendo un poquito transparente y está diciéndonos lo que había en su mente y en su corazón. Amén, hermanos. Lo que lo llevó al punto de casi deslizarse, de casi alejarse del Señor. Y déjeme hacer una aclaración: nadie se aparta del Señor sin primero haberse alejado del Señor. Nadie se aparta del Señor, de Dios, sin primero alejarse del Señor. Primero se aleja, luego termina apartándose. Nada bueno sale cuando nos alejamos del Señor personalmente, aquí en el corazón. El Señor Jesús, recuerda que dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así tristemente hay muchos cristianos. Están en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Así es, cierto. Y solo Dios sabe, ¿verdad?
No se trata de solo estar aquí en la iglesia, hermano, hermana, se trata de caminar cerca del Señor. Se trata de cuidar su relación, su comunión con Cristo. Algunos de ustedes jóvenes, you have no idea what it is to walk close with God. No tienen ninguna idea de lo que es tener una relación personal con Cristo, y eso me preocupa. Y debería preocuparle a ustedes, padres, también. When you're not looking, como dicen, papá, mamá, cuando usted no está viendo, ¿están sus hijos haciendo lo correcto? ¿Están agradando al Señor? ¿Están caminando con Dios? ¿Están leyendo su Biblia? ¿Están orando? ¿Temen a Dios? ¿O nomás usted da la vuelta y no los está viendo y se comportan como hijos del diablo? A lo mejor porque son hijos del diablo y no son hijos de Dios. Yo tengo un pajarito en mi casa, un canario que le compré a mi esposa. Y yo sé que si le dejamos la puerta abierta a ese canario, su tendencia es salir volando. Por eso siempre lo tenemos en la jaula. Nunca le dejamos la puertita abierta. Y cuando le limpiamos la jaula, tengo mucho cuidado cuando levanto la jaula de la base, para que no quede mucho tiempo levantado, porque el pajarito va a buscar la primera salida y se va a ir. Es su naturaleza. Lo estamos teniendo cautivo en contra de su voluntad, es la verdad. ¿Sí o no? Así hay muchos jóvenes en nuestra iglesia, como pajaritos enjaulados. Y nomás hay una puerta abierta, nomás papá y mamá, usted no lo está vigilando, no está chequeándolo, como dicen. ¿Cómo se comporta? Están buscando nomás el correr allá afuera, al mismo lugar de donde Cristo le sacó a usted. Y eso debería preocuparnos. Deberíamos estar pasando más tiempo de rodillas, orando por la salvación de nuestros hijos y que se vea fruto en sus vidas. Muchos de ustedes, padres, están ciegos cuando se trata del comportamiento de sus hijos. Algo tan sencillo como estar chequeando su Facebook, su social media, para que te des cuenta lo que realmente están poniendo ahí. Porque son una cosa con usted y son otra cosa con sus amigos en las redes sociales. Ahí es donde realmente están sacando lo que son realmente. Y deberías de chequear. Los hijos tristemente nos pueden dar terribles sorpresas, pero nadie debería conocerlos mejor que nosotros, sus padres. Pero muchas veces somos como la avestruz, tenemos la cabeza metida debajo del hoyo de la tierra cuando se trata de nuestros hijos. Y son angelitos y no pueden cometer ningún error, y te van a quebrantar el corazón. Bueno, eso es lo que voy a decir acerca de eso. Pero nadie se aparta del Señor sin primero alejarse del Señor. Primero se aleja, luego termina apartándose. El Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. También, oiga bien, ningún cristiano se aparta del Señor de la noche a la mañana. Hay un proceso, se cometen errores, se toman decisiones equivocadas, se descuidan ciertas áreas que lo van alejando y alejando y alejando a uno del Señor. Bueno, aquí el hermano Asaf, al contarnos lo que pasó en su vida como cristiano, nos enseña 3 errores comunes, errores fatales les llamo yo, que muchas veces cometen cristianos, los cuales pueden llevarle a alejarse del Señor y causar que se dé una deslizada, una resbalada. Y déjeme decirle, hermano, he visto muchos hermanos deslizarse, resbalarse, y muchos nunca vuelven a pararse y a ponerse igual. Se vuelven a levantar, porque fiel es el que los levanta. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Pero cada vez que te das una resbalada y una caída, ya no vas a levantarte igual. Va a haber consecuencias. Amén, hermanos. Sí. Mi esposa se cayó una vez por un brinco que dio jugando básquetbol con los jóvenes en el campamento de jóvenes. Yo me lastimé aquí mi muslo y un hombro levantando unos barriles pesados de petróleo en la refinería años atrás. Y mi hombro nunca ha sido el mismo. Mi muslo nunca ha sido. Tengo que tener cuidado, de repente algo se zafa. Ella de repente está dando un paso y algo se quiere dar. Aunque la operaron, aunque le repararon el problema, pero ya quedó ahí afectado ese lugar. ¿Sí me está siguiendo? Cada caída trae consecuencias.
Y sí, te puedes levantar, porque el que levanta al cristiano es el Señor. Pero ya no vas a quedar igual. Creo que hay un versículo allá en Pedro que dice que Él nos puede guardar sin caída. Yo creo que la voluntad de Dios es que no demos caídas. Y la promesa de Dios es que si caemos nos va a levantar. Pero las caídas traen consecuencias. Y todo comienza con esas deslizadas que muchos se dan. Muchos piensan, al cabo del rato me pongo bien otra vez. Pero ya nunca son los mismos. Amén, hermanos. Vamos al versículo 3, Salmo 73, 3. Dije que 3 errores comunes, errores fatales, que muchas veces cometen cristianos, los cuales los pueden llevar a alejarse del Señor y causar que se den deslizadas, caídas. Número 3, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo tengo subrayado aquí la palabra viendo. Oiga bien, Asaf se puso a ver lo que no tenía que andar viendo. Asaf se puso a ver lo que no tenía que andar viendo. Asaf comenzó a ver el mundo a su alrededor de la manera incorrecta. Asaf comenzó a ver la prosperidad de los impíos, de otros. Asaf comenzó a ver equivocadamente. La palabra viendo, ahí tiene que significa fijarse, se empezó a fijar. Amén, hermanos. Amén. Una cosa es cuando ves algo, otra cosa es cuando te quedas fijado, viendo. El primer error fatal, el primer error que cometen muchos cristianos, que termina alejándolos del Señor, es cuando empiezan a ver lo que no debieran de ver. Amén. Cuando empiezan a ver como no deberían de ver. Amén. La Biblia es bien específica en decirnos como cristianos, oiga bien, cómo deberíamos de mirar, cómo deberíamos de ver. Hace años atrás enseñé unos estudios bíblicos acerca del cristiano y cómo debe de ver el cristiano. Y específicamente la Biblia dice que el cristiano no debería de ver hacia atrás. Amén. El cristiano tampoco debería de ver hacia abajo. El cristiano no debería de ver a los lados, a otros. Ni siquiera hacia adelante, hacia el futuro, porque en realidad no tenemos control del futuro. El cristiano debería de ver hacia arriba, dice la Biblia. La Biblia dice que el cristiano debe tener su mirada puesta en las cosas de arriba, oiga bien, en las cosas que no se ven. Según a los Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que el cristiano debería de vivir por fe. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. ¿Está conmigo esta tarde, hermanos? Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas veces nos ponemos a ver cosas, hermanos, y nos desanimamos. Cambia nuestra actitud y se nos olvida que la vida cristiana es una vida de fe. El justo por la fe vivirá, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. El mundo nos enseña que todo hay que ver para creer. Nuestros jóvenes, nuestra generación más joven, están acostumbrados a que todo tienes que tener algo que te garantiza, una seguridad, una constancia. Muchas veces en la vida cristiana tienes que caminar por fe, tienes que abrir camino por fe. No sabes de dónde va a venir, pero es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cierto de que no debemos tomar decisiones apresuradas ni ser emocionalistas, ¿verdad? Si está enfermo, si necesita ver al doctor, vaya al doctor. No sea de esos que no, pues por fe el Señor me va a sanar. El Señor por eso dio la ciencia médica, vaya a ver al doctor. Pero cuando el doctor te dice no hay nada que podemos hacer por ti, es la fe lo que te va a sacar adelante, porque para Dios no hay nada imposible. No vaya a ir a renunciar a su trabajo el día de mañana, pero póngase a buscar otro trabajo si no tiene un buen horario, confiando que el Señor es capaz de darle un buen trabajo. Y pida ese horario mejor, y si lo han de correr o perder el trabajo, pues que así sea, pero confíe en el Señor. Amén. Dios le puede dar algo mejor. Algunos de ustedes jóvenes tienes un trabajo en McDonald's, en Chick-fil-A o lo que sea, y ya no puedes confiar en Dios ni dar un paso de fe para decir quiero este horario porque necesito ser fiel al Señor primero. Ajá. Hace poco yo oí que mi hijo le dio un consejo a un joven, eso, ¿no? Si no te dan permiso para ir al campamento de jóvenes, pues renuncia al trabajo, trabaja de aquí entonces y renuncia antes de irte al campamento, pero no debes ir al campamento por un trabajo que están por todos lados esos trabajillos. Así es. Todavía ya estuvieras dueño de la empresa, ya fueras un doctor, un licenciado, es cosa diferente. Pero nomás porque estás dándole vueltas a la hamburguesa o limpiando, por ese trabajo, ¿no vas a ir a un campamento juvenil? Amén. ¿Tanto así necesitas el dinero? Yo he dicho esto, si quieres yo te pago lo que te pagaría en esa semana, pero ve al campamento. Más vas a beneficiarte de ir al campamento juvenil, de quedarte trabajando en un trabajillo barato ahí. Así es. Cuando regreses, a lo mejor tiene el Señor algo mejor para ti. Y muchos de ustedes padres que en vez de aconsejar bien a sus hijos, le dicen, no, mi hijo no puede dejar de trabajar, no va a poder ir al campamento. Muchos de ustedes padres tienen sus prioridades equivocadas. Amén. Como el trabajo es su Dios, así está inculcando a los hijos que el trabajo sea su Dios. Yo entiendo que como adultos, ¿verdad? No hay muchas cosas que puedan hacer, y tienes un trabajo, tienes que cuidarlo. Pero tus hijos, que tienen todo el futuro por delante, que están estudiando, están aprendiendo inglés y pueden agarrar un mucho mejor trabajo que tú, ¿por qué les enseñas eso, papá y mamá? A que sean más fieles a un trabajo que al Señor. Yo le decía a mis hijos, yo no necesito tu dinero, hijo. No me gusta dónde estás trabajando, con quién estás trabajando, déjame ese trabajo, al rato encuentras otro. Amén. Yo te puedo mantener. Amén. Muchos de ustedes, padres, no, necesitamos el dinero en la casa, necesitamos el dinero de los hijos en la casa. No necesitas más que tu hijo o tu hija salga bien, que sea un buen hombre, una mujer, temeroso de Dios, temerosa de Dios, que tome buenas decisiones, que no ande al rato separado, apartado de Dios. ¿No te importa más eso, papá y mamá? Amén. Amén. El primer error es cuando empezamos a ver lo que no debiéramos de ver, cuando empezamos a ver como no debiéramos de ver. Esto es importante, oiga bien, porque vivimos en un mundo en el cual todo tiene que ver con lo que ven los ojos. ¿Cierto? La Biblia dice en 1 de Juan 2:16 que es los deseos, el mundo tiene que ver con los deseos de los ojos. Amén. Si usted comienza a fijarse con atención en lo que este mundo ofrece, en lo que otros tienen, se va a desviar, se va a deslizar. ¿Cierto? La Biblia dice que el cristiano debe tener su mirada en las cosas de arriba, Colosenses 3:1 y 2. Más específicamente, el cristiano debe tener su mirada puesta en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Amén. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No se fije con atención en otros cristianos tampoco.
Es por eso que la Biblia es tan específica y enfática acerca de la separación. Ten cuidado con quien te juntas, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado cómo ve, hermano, es el error fatal que cometen muchos cristianos. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer, no tiene que hacer caso. Así es. Tiene que andar mirando, porque va a mirar cosas incorrectas. Amén. Va a empezar a cambiar su actitud y se va a alejar del Señor. Cierto. El cristiano, hay un solo lugar donde debería estar mirando, es hacia arriba, las cosas de arriba, de donde estamos esperando a nuestro Salvador. Y si alguna persona vamos a enfocarnos, es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El momento en que empezamos a mirar a otros cristianos, a otra gente, mucho peor, a los impíos allá afuera, lo que el mundo tiene, nos vamos a desviar. Cierto. Bueno. Amén. Versículo 13, Salmo 73, 3. Dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjese cómo llegó a pensar este hombre de Dios. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf, oiga bien, comenzó a pensar que era en vano ser un creyente. Asaf comenzó a pensar que era en vano vivir una vida santa y consagrada. Asaf comenzó a pensar que su vida era dura, con muchas demandas, con muchas reglas, con muchas privaciones, que algo se estaba perdiendo, que la vida cristiana tenía muchas pruebas, muchas dificultades, y dijo, en vano es, no vale la pena. Asaf quizás llegó a pensar que necesitaba un break, que necesitaba más libertad. Así piensan algunos. Necesito tomar un break. No necesito estar tan ocupado en la iglesia. Necesito un poco más de libertad, porque ahí en la iglesia me estoy perdiendo muchas cosas. Segundo error fatal que cometen muchos cristianos, cuando empiezan a menospreciar la vida cristiana. Cuando empiezan a menospreciar la vida cristiana. Menospreciar quiere decir no darle el valor que tiene en su vida. Amén, hermanos. Amén. Decir que la vida cristiana es en vano es declarar que lo que hizo Cristo también fue en vano. Miren Números capítulo 21. Deje una marca en Salmo 73. Mire el pueblo de Israel, lo que llegaron a pensar. Números 21, versículo 5. El pueblo de Israel en el desierto es una figura, un retrato muchas veces de la iglesia hoy en día. Y muchas veces andamos caminando como en un desierto y empezamos a dudar y empezamos a tener malas actitudes. El pueblo de Israel se la pasaba quejándose de que los había sacado. Propósito, el hecho de que estaban en el desierto era por su propia desobediencia. Era porque cuando Dios les quiso introducir a la tierra prometida, dijeron, no se puede, mejor regresémonos. No, es muy difícil, no queremos batallas, vamos a tener que enfrentar gigantes, es muy difícil. Y rechazaron la tierra prometida, y por eso se quedaron dando vueltas en el desierto 40 años. Y luego se estaban quejando del desierto, lo duro que era el desierto. Muchas veces, cuando dije hace rato, si nuestras vidas no son lo que debieran de ser, no es porque Dios nos falló, es porque nosotros no fuimos obedientes. Nos encontramos en problemas económicos, no es porque Dios nos supla todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, porque Él nunca falla en suplir lo que nos hace falta, es por decisiones que nosotros tomamos muchas veces. ¿Me está siguiendo? Si nuestros hijos están mal y estamos teniendo problemas con los hijos y andan rebeldes y andan con mentiras y con engaños y haciendo cosas que no convienen, no es porque Dios falló, no es porque Dios, a pesar de mi obediencia, Él no cumplió, no, es porque yo en algo fallé, porque yo no puse en práctica esas reglas, esos principios en mi casa, en mi familia, con mis hijos. Amén. Amén. Y ahora me encuentro donde me encuentro por mi propia culpa, y dice la Biblia que el insensato se desvía, se sale de los caminos del Señor y luego se enoja en su corazón contra Dios.
Estoy parafraseando, pero eso dice, contra Jehová se irrita su corazón. Ajá. Y así somos insensatos, necios, cuando no obedecemos, y luego nos enojamos como que si Dios me debe, que todo me salga bien a pesar de mi necedad. Cierto. ¿No? Mire, Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene, ¿qué dice? Fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era ese pan tan liviano? El maná. El maná del cielo. Hermano, ¿alguien ha visto llover pan del cielo? Los israelitas, el pueblo de Israel, veía pan llover cada mañana. Dios alimentando a su pueblo. Pan del cielo. ¿Se imagina lo que ha de ser probar el pan del cielo? Pero estaba diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo peor de todo, oiga bien, es que ese pan tan liviano, ese maná, representaba a Cristo Jesús. Juan capítulo 6, versículo 32. Juan 6, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos, yo no creo que intencionalmente estaban menospreciando la promesa de Dios de un día enviar a su Hijo Jesús. Así como no creo que Moisés intencionalmente le pegó a la peña de Horeb cuando debió haberle hablado, pero oiga bien, Dios tomó ofensa. Y Moisés debió haber sabido que esa peña representaba más que una peña, porque de ella brotó agua de vida, y era un retrato de Cristo, la roca que nos da el agua de vida. Amén. Y por pegarle a la peña, ¿qué pasó? No pudo entrar a la tierra prometida. Porque muchas veces le voy a decir que sin querer menospreciamos cosas mucho más valiosas de lo que nos imaginamos, y a Dios no le agradan nuestras malas actitudes. Amén, hermanos. Tenga cuidado, hermano. Muchas veces con nuestras actitudes podemos estar menospreciando hasta el mismo Señor Jesucristo. Menospreciando nuestra salvación. Y hasta peor que eso. Hebreos capítulo 10 y versículo 29. Dice la Biblia: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay gente que con sus actitudes, sus palabras, pisotean al Señor Jesucristo. ¿Me está siguiendo, hermano? Segundo error, cuando empieza a menospreciar la vida cristiana. Cuando empiece usted a quejarse, a tener una actitud de quejarse de que no le gusta la vida que tiene, ponga en la balanza la vida que era su vida antes de Cristo y lo que eso significaba y a dónde iba usted. Amén, hermanos. Y se va a dar cuenta que siempre salimos ganando con Cristo, que tenemos mucho más con Cristo que la gente sin Cristo. Amén, hermanos. Amén. Dele gracias a Dios, tenga un corazón agradecido, tenga una buena actitud, tenga cuidado, cuide sus actitudes, no se queje de venir a la iglesia. Amén. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es. No se queje del que mucha Biblia son palabras de vida. Amén. Amén. No se queje de que servir a Dios, hermanos. Antes servíamos, éramos esclavos del pecado, pero Él nos libertó. Él nos libró de la esclavitud del pecado y nos dio libertad en Cristo. Muchas veces empezamos a tener una mala actitud y a quejarnos, y ya nuestro corazón no anda bien, y no falta mucho en que vamos a desviarnos y vamos a terminar apartándonos del Señor. Ajá.
Versículo 21, Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía que punzadas. Asaf, oiga bien, dejó que su corazón se llenara de amargura. ¿Por qué? ¿Cómo sucede eso? Pues le voy a decir por qué. Dejó de mirar al Señor y comenzó a ver a otros. Esa es una receta segura para amargarse, empezar a ver a otros. Amén, hermanos. No ponga su mirada en este hombre, porque se va a amargar, porque tengo muchos defectos y mi personalidad a veces no es muy agradable. Tampoco la suya, todos estamos trabajando en eso, ¿sí o no? No ponga sus ojos en el pastor. Ay, el pastor es lo máximo. Y me preocupa cuando me dicen eso. Ay, usted, pastor, es lo máximo. Este hermanito, esta hermanita va rumbo a una desilusión tremenda. ¿Es la verdad? Amén. No ponga sus ojos en el hombre, ponga sus ojos en el Señor. Amén. ¿Por qué es que se amargó? Le voy a decir por qué. Porque dejó de valorar su salvación. Dejó de apreciar su vida cristiana. Comenzó a menospreciar la vida en los caminos del Señor, a menospreciar el privilegio que tenía de servir al Señor. ¡Qué privilegio para aquellos de ustedes que cantan aquí al frente! Amén. ¡Qué privilegio es pararse a cantar! Amén. Otros quisieran, pero no pueden, no tienen la voz para hacerlo. Amén. O les da pena, les da terror pararse aquí al frente. Y ustedes se pueden parar aquí al frente todavía para que lo hagan sin ganas. ¿Ah? Cierto. Que lo hagan mal ensayado, mal preparado, cuando el Señor se merece lo mejor de nosotros. Amén. Sí, lo estoy viendo, lo estoy oyendo, me gusta, pero lo estoy viendo. Y algunos de ustedes están aquí al frente cantando y están ni sonreír pues cuando estás cantando. Digo, y yo sé que eso hace muchos hermanos allá en las bancas, pero acá al frente te están mirando con esa actitud con que estás cantando. Ajá. Asaf, le recuerdo, era el director de música. Cierto. Y está dirigiendo la música y está sintiendo punzadas de amargura en su corazón. Está dirigiendo la música y está diciendo: en vano he limpiado mi vida, en vano estoy sirviendo al Señor. Como dije, rostros vemos, corazones no sabemos. Ajá. Pero Dios sí mira el corazón. Amén. Amén, hermanos. Y si vamos a servir al Señor, dice la Biblia, acerquémonos con corazón sincero. Si vamos a servir al Señor, hay que servirle con corazón alegre. Amén. La Biblia lo dice, ¿no? Así es. Si vamos a dar una ofrenda, dice que Dios ama al dador alegre. Amén. O sea que Dios no nada más se fija en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Es cierto. ¿Cómo lo hacemos? Y últimamente usted y yo deberíamos estar aquí por el Señor, para agradarle a Él. Y si eso, mire, muchos yo sé que eso les gusta, porque dicen: sí, es cierto, yo no estoy aquí para agradar a nadie, estoy aquí para... Sí, esa actitud que apesta, le apesta a Dios. Así es. Por eso yo no tengo que andar haciéndole la barba a nadie, ni agradar a nadie, porque yo estoy aquí para agradar a Dios. Oh, se nota lo alegre que andas, agradar al Señor, el espíritu que tienes. Amén. ¿Ah? La Biblia dice que cuando un hombre está bien con Dios, va a estar bien con los hombres Así también. es. Bueno eso. Que el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Amén. Pero recordemos que venimos por el Señor para agradarle a Él. Entonces todavía deberíamos de ser más cuidadosos de que lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo con ganas, con alegría, Cierto. con agradecimiento, con fervor. Dice la Biblia: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Bueno eso. Amén, hermanos. Tercer error. Asaf no cuidó su corazón. Es la verdad, por eso se amargó. Tercer error fatal que cometen cristianos que termina alejándolos del Señor, apartándolos del Señor, cuando dejan que brote la amargura en su corazón. Hebreos 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien. Esa palabra mirad bien, ¿sabe lo que significa? Ten mucho cuidado. Cada vez que usted ve la palabra mirad en la Biblia, antes de lo que va a decir, es una advertencia. Ten cuidado. Mirad bien.
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Recuerde que no nada más por gracia somos salvos. Es imposible ser salvo por gracia, pero ¿sabe qué? Es imposible vivir la vida cristiana sin gracia. Así es. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Entonces la gracia no nada más la necesitas para ser salvo, la gracia la necesitas para vivir una vida agradable al Señor. Entonces, dice, ten cuidado, sí, eres salvo, no cabe duda, por gracia fuiste salvo, pero no dejes que ahora en tu vida cristiana dejes de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ve, lo primero que pasa cuando un cristiano se amarga es ahí para su utilidad, ahí para su gozo, ahí para su sencillez, ahí para la manera como servía al Señor, ahí es estorbado. Cierto. Eso es lo que hace la amargura. No, yo estoy bien, no, nada ha cambiado conmigo. ¿Por qué no sirves al Señor como antes? Ajá. ¿Por qué no cantas como antes? ¿Por qué no sonríes como antes? ¿Por qué no haces lo que antes hacías? Dices que todo está bien, que nada te afectó, pero ¿por qué es que ya no es el mismo de antes? Porque fuiste estorbado. ¿Y qué fue lo que te estorbó? Esa espina de amargura que dejaste que brotara ahí en tu corazón. Amén. Es la verdad. Amén. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? ¿Qué es lo que desmiente a aquellos que se enojan y dicen, el pastor ya la trae conmigo y no es cierto, esto le pasa a todos los cristianos? No es cierto, no le pasa a todos los cristianos. Conozco a cristianos que permanecen en los caminos del Señor, cada día haciendo más por el Señor y cada día con un espíritu más dulce. ¡Sí los hay! Amén. Y el hecho de que los hay quiere decir que el que no es porque dejó que algo le tropezara. Cierto. Amén. ¿Por qué es que hay iglesias donde hay hermanos que tienen 25, 30 años sirviendo de maestro de escuela dominical? Les he platicado de esto, fuimos a San Diego a una conferencia de liderazgo y nos llevaron un tour los pastores y asistentes de pastores a los siervos de líder de tiempo completo, nuestras esposas. Nos hicieron que nos subieran a un autobús y nos llevaron a ver un portaaviones de esos de guerra. Y nos llevaron, oiga bien, el capitán que nos llevó hasta adentro en la silla del capitán, donde está el botón rojo ahí y el teléfono rojo para hablar con el presidente y el botón rojo para que salgan los misiles atómicos. Y nos estuvo paseando todo eso, un tour personal para puros pastores. El capitán que nos iba, el hermano que nos iba manejando en el autobús tenía como 17, 18 años como capitán de ruta de autobús recogiendo niños de barrios pobres ahí en la iglesia. Y él fue el que nos llevó, no sabíamos quién era el hermano. Pero llegamos a la base de la Fuerza Naval, ahí en San Diego, y vimos que todo el mundo se le paraba así, le hacía así al chofer del autobús. Todo el mundo lo saludaba con mucho respeto, yes sir, yes sir. Y nos vamos dando cuenta que no era ni capitán, era más alto que un capitán. Y tenía autoridad ahí sobre cientos de hombres del ejército. Y él nos estaba dando un tour personal a nosotros los pastores, pero era chofer de ruta de autobús de la escuela dominical por más de 16, 17 años. Amén. Recogiendo niños. Amén. Con una sonrisa en su cara, atendiéndonos a nosotros los pastores. Un comandante, era un comandante en la Navy, atendiéndonos, ¿qué queríamos? Sirviéndonos a nosotros. Y cada sábado saliendo a tocar puertas por horas para levantar esa ruta, para invitar a niños, y el domingo levantándose bien tempranito para llevar a los niños a la iglesia. Un comandante, pero de siervo sirviendo al Señor. Amén. Con dulce espíritu. ¿Por qué es que hay cristianos así? Es que sus iglesias son perfectas. Ahí no hay hermanos que fallan, ahí nadie comete errores. Por eso es que mantienen ese dulce espíritu. No, le voy a decir por qué, porque mantienen su mirada en el Señor. Amén. Porque saben a quién están sirviendo y para quién están viviendo. Por eso sirven, se hacen siervos, se humillan,
se humilla. Yo creo que se toma un grado de humildad para alguien con esa posición, con ese rango, andar sirviendo, recogiendo niños mugrosos, apestosos, muchas veces de los barrios pobres, para llevarlos a la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Muchas veces es cierto que dicen la gente que más pensamos que son humildes son los más orgullosos. Y los que pensamos que son más acá son los más humildes. Cierto. Porque aquí está en el corazón esa actitud. Amén. Una cosa es, hermanos, que cuando dejamos que brote raíces de amargura del corazón, la Biblia lo dice, no yo, vamos a ser estorbados. Y no solo eso, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y luego dice, y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. No nada más tú vas a ser estorbado, sino que vas a empezar a contaminar a otros con esa actitud. Así es. La amargura es una terrible actitud, oiga bien, que es contagiosa. Cierto. Y una persona amargada no es una persona que se queda callada. Siempre anda buscando a ver dónde echar su veneno, dónde quejarse, dónde criticar, dónde... Así es. ¿Y sabe quiénes son los más que van a salir contaminados? Los más cerca de ti. Y típicamente esa termina siendo la familia. Los hijos, la esposa, el esposo son los primeros en ser contaminados porque son los que viven contigo, están bajo el mismo techo y te ven todo el tiempo y escuchan. Son los que son contaminados. Por eso, cuánto cuidado deben de tener los padres de no hablar cosas negativas de la iglesia, de los hermanos, del pastor en casa. Amén. Porque vas a contaminar a tus hijos. Cierto. Amén. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, entra al corazón y afecta y puede corrompernos. Salmo 101, versículo 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Esa debe ser la actitud del cristiano. No voy a estar poniendo mis ojos, no voy a estar oyendo conversaciones que no debo, aborrezco la obra de los que se desvían. Hay muchos que en sus redes sociales, en sus cuentas de Facebook y Instagram, todo eso, están teniendo relación, amistad con gente impía, gente rebelde, gente con malas actitudes, y todo eso te va a afectar. Cierto. Bueno. Job 31:1 dijo Job, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? El hombre debe de cuidar lo que mira, porque eso te va a afectar en tu corazón. Cuando no cuidamos lo que vemos, cuando no cuidamos lo que escuchamos, con quien nos juntamos, estamos exponiendo nuestro corazón. Y hermano, hermana, su corazón va a ser afectado, puede corromperse y definitivamente puede amargarse. El resultado es posiblemente va a terminar deslizándose, alejándose. Y si no se desliza y si no se aleja usted, va a terminar siendo de tropiezo a otros en la obra del Señor. Muchas veces, le voy a ser sincero, yo he preferido que gente amargada mejor se vaya de la iglesia. Que mejor se vayan a que se queden y contaminen a otros. A propósito, yo me buscaría otra iglesia. Si estoy amargado contra el pastor o los hermanos, yo me buscaría otra iglesia. ¿Por qué voy a estar en la iglesia, en una iglesia donde no puedo estar con un corazón sencillo? Se supone que deberíamos ir a la iglesia para sentirnos bien, para que se nos edifique espiritualmente. Amén. Amén. Y si no puedo ir así a una iglesia, ¿para qué voy a ir ahí? Mejor me busco otra. Amén. Pero se va a dar cuenta, hermanito, hermanita, que donde quiera que vaya va a haber problemas, va a haber imperfecciones. Cierto. Un pastor dijo, cuando encuentres una iglesia perfecta, no te vayas a ir ahí porque la vas a echar a perder, nomás llegues tú. En primer lugar, no las hay. Cierto. Muchos hermanos que se van con problemas de amargura arraigados en su corazón a otras iglesias, se llevan esos problemas allá. Ajá. Y lo sé porque después se encuentran con otros hermanos, o sea, hermanos se los encuentran y no pasan 3, 4, 5 palabras cuando ya empieza la conversación a hablar de lo negativo, de lo malo. Y digo yo, bueno, ya caray, ya te fuiste de la iglesia, ya estás en otra iglesia, estás contento, estás contenta, ¿por qué tienes que seguir hablando de lo que pasó?
Así es. ¿No será porque ahí traes esa espinota que no sabes qué hacer con ella? Amén. Cierto. Eso es lo interesante. Oiga bien, Asaf se dio cuenta a tiempo. Amén. Asaf se dio cuenta a tiempo, como dicen, se cachó a sí mismo. Reconoció. Pero él mismo dijo que en un tiempo llegó a pensar que todo era en vano. Llegó a tener una mala actitud con respecto a las pruebas y que lo que hacía para el Señor era ya mucho, era una carga que fue duro para él, dijo, y trabajoso. Que su amargura llegó a ser tal que sentía punzadas en su corazón, que no entendía, se dio cuenta después, reconoció, era un desentendido. Lo que estoy diciendo, oiga bien, puede ser que usted ni se da cuenta de que así anda. Wow. Pero quizás está usted aquí y está a tiempo para reconocer que anda queriendo deslizarse. Pues antes de que caiga, hermano, hermana, reconozca cuál es su condición. Amén. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Rápido para terminar. Salmos 73, 16. Porque algunos ya tienen hambre, otros, amén, amén, sí, yo también. Salmos 73, 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Está ahí, hermano? Amén. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sabe cuál es el remedio? Para no terminar deslizándose y apartándose del Señor, no deje de ir a la iglesia. Amén. Bueno. Allá afuera nunca va a entender. Allá afuera nunca el Señor le va a enseñar. Por lo menos si sigue viniendo, tiene chance de que aquí el Señor le ayude a entender. Amén. Le ayude a reconocer. Amén. No deje de ir a la iglesia. Me gusta lo que dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Amén. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la solución, siempre he dicho eso, mientras esté viniendo a la iglesia, hay esperanza que cambie. Así es. El momento que deja de venir, entonces sí, allá afuera no te va a hablar Dios. Ajá. Amén, hermanos. Amén. Número 2, oiga bien, dijimos no deje ir a la iglesia. ¿Cuál es el remedio? Número 2, pídale a Dios que le ayude a comprender su voluntad. Pídale a Dios que le ayude a comprender su voluntad. No cierre su corazón, no endurezca su corazón. Tenga un corazón dispuesto, hermanos. Eso es tan básico, tan sencillo, pero tan difícil Así también. es. Una vez escuché, creo que fue el pastor David Cortés o un predicador que dijo esto. Cuando Dios te habla y no haces caso, el resultado va a ser que tu corazón se va a endurecer. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Entonces, cuando oímos y no hacemos caso, el resultado es ¿qué? ¿Qué es, iglesia? Endurecemos nuestro corazón. Y ya quedó un poquito más duro. Entonces, la próxima vez que se te hable sobre ese mismo tema, sobre esa misma cosa, ya no va a tener el mismo efecto, porque ya tu corazón está duro. Cierto. Entonces no vas a hacer caso. ¿Y sabes qué va a pasar? Más se va a endurecer. Y creo yo sinceramente que todos, esto me ha pasado a mí también, de que muchas veces nos damos cuenta de que estamos bien endurecidos contra el Señor. O sea, que no dejamos que la palabra del Señor entre. Ajá. Y de repente vamos a otra iglesia, escuchamos otro predicador, una campaña de avivamiento, algo así, y de repente el Señor le vuelve a hablar en esa área. Y me ha tocado a mí, que he venido como un niño, llorando, derramando mi corazón al Señor y diciendo, tanto tiempo, Señor, que tenía escuchándote eso y no quería hacer caso. Gracias por hablarme una vez más. Amén. El Señor no tiene por qué. Pero puede quedarse, hermano, con un corazón endurecido, sin remedio. Tenga cuidado. No cierre su corazón, no lo endurezca. Tenga un corazón dispuesto. Y por último, Salmo 73, 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Sabe qué? El remedio es acérquese a Dios, busque a Dios, busque su dirección, tenga temor de Dios. ¿Qué sería de mí y de mi familia si me alejo del Señor? Amén, hermanos. Tenga temor de Dios. El temor de Dios, eso es lo que hace a los hombres apartarse del mal. Amén. El temor de Dios es lo que nos previene que nos vayamos allá al mundo, nos alejemos del Señor. Tema a Dios. Muchas veces eso va a ser lo que lo va a frenar, lo que lo va a detener de no hacer una locura. Amén, hermanos. Ay de nosotros si perdemos el temor de Dios. No se aleje del Señor. Cuide su corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor.